Bien, casi cumpliendo el horario, ¿eh? Hemos llegado a la última sesión. Yo quería antes comentaros, mañana empezamos a las 9:30. Recordaros que tenemos la oportunidad de incorporaros al Club de Innovadores Públicos. Tenemos aquí unas fichas para firmar el compromiso. Es un club gratuito donde os tenemos informados y podemos compartir un montón de cosas. Y ahora para cerrar y rematar esta tarde de inteligencia artificial, que yo creo que nos va a dar mucho que pensar y por lo menos nos va a traer un poquito más de criterio, o por lo menos de visiones variopintas, vamos a hablar de algo que es importante, ética y moral, la inteligencia artificial oscura. Suena bien. Para eso tenemos, repite aquí, Concepción García Diéguez, consultora de Madrid Digital, profesora asociada de Machine Learning e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III. Y bueno, nos cuentas esto de la oscura. Pues vamos a ello. Adelante. Perdona. Os estaréis preguntando de otra vez aquí. Pues sí, esta vez con la gorra de profesora de la Universidad de Carlos III. Estoy en Leganés, como ha comentado Virginia. Creo que es un sitio maravilloso para trabajar en temas de inteligencia artificial y mucho más en la universidad. Tengo que confesaros, esta vez sin vergüenza, que me encanta la ciencia ficción. Tengo vocación científica desde chiquitilla leía estos libros donde me parecía que todo eran nuevos mundos, prácticamente magia y que bueno, había aspectos feos y aspectos súper chulos. Y en este momento con el tema de la inteligencia artificial me encuentro como con la idea de que casi todo puede ser posible, ¿verdad? Es como Peter Pan en el nunca jamás, ¿no? Entonces tengo un poco esa sensación positiva y optimista y de que es una oportunidad este tema. Por otro lado, me encanta también la Marvel y todos los superhéroes, ¿vale? Me encantan. Y entonces sabéis que en esto de los superhéroes están los superhéroes y los supervillanos. ¿Y la IA qué es? ¿Un superhéroe o un supervillano? Entonces me remonto o parafraseo, ¿os acordáis de Spider-Man, verdad? Y tenía a su tío Ben y el tío Ben le decía a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo en eso. Creo que la IA nos da un gran poder. Creo que de momento controlamos a la IA, los humanos, y creo que se nos exige una gran responsabilidad a la sociedad y a las personas y a las empresas que hacen este tipo de cosas. Entonces, voy a contaros algunos elementos que complementan todo lo que los compañeros han dicho antes. En algún caso, piso cosas que han dicho y cuando pise intentaré hacerlo muy superficialmente para no aburriros. Básicamente los temas que quería compartir con vosotros es un primer tema que le he titulado El despertar de la fuerza oscura y lo que pretendo en este primer tema es explicaros por qué, aparte de la inteligencia artificial, a una parte se le llama oscura. ¿De dónde viene eso de que es oscura? Y no es de que sea magia negra, ¿eh? En la segunda parte también os contaré el punto de dónde estamos, no tanto cuanto todas las cosas que se han conseguido o que se pueden hacer, que nos han ido contando los diferentes compañeros, sino en elementos de riesgo, casos de uso donde se ha producido ese riesgo y que ha tenido un impacto fuerte. También algunos aciertos, pero no porque crea que la inteligencia artificial solo tiene unos pocos aciertos, tiene muchísimos aciertos, pero querría traeros algunos que no es que sean complejos técnicamente, pero vais a ver, o por lo menos esa es mi opinión, el impacto tan grande que tiene en la vida de las personas. Entonces, creo que es interesante concienciarnos de que muchas de sus decisiones pueden impactar mucho en las personas. Y la última parte es que viene ahora, ¿no? Con el ChatGPT y todo lo demás, y la superinteligencia y demás, y preguntándonos, ¿amenaza existencial? ¿Es una amenaza existencial? Os voy a traer las opiniones de gente bastante reputada en el tema y que yo creo que por lo menos hay que escucharles. Y para contrarrestar esa preocupación que tienen muchos de ellos, pues también compartiré elementos respecto a la moratoria, regulación y otros elementos. Algunos de ellos ya se han nombrado en las ponencias de antes, entonces procuraré ir deprisa.
En este sentido, sí que me gustaría compartir con vosotros esta nube de palabras que en alguna otra presentación, cuando le he pasado un mentis a los asistentes, pues han tenido interés en este tipo de cosas, ¿vale? En este tipo de palabras. Básicamente, la definición, aquí hemos hecho muchas, pero es la capacidad de una máquina para replicar nuestro intelecto en varias perspectivas, a veces simplemente para percibir, reconocer y actuar, a veces para planificar y resolver problemas, a veces para aprender y adaptarse, a veces para detectar emociones y, por último, aplicar la creatividad. Si vais viendo, son como funciones desde las más básicas a las más complejas. Y es que, curiosamente, en los últimos meses, años, estamos entrando en esa barrera, de alguna manera. ¿Qué dos escuelas son las que han traído la inteligencia artificial a nuestro mundo? Pues básicamente dos, la simbólica y la conexionista. La simbólica, básicamente, lo que trataban de hacer era identificar todo el conocimiento en una materia, por ejemplo, un diagnóstico médico, hablando con un conjunto de expertos. Esos expertos daban una serie de conocimiento, se parametrizaba el sistema y el sistema funcionaba con un razonamiento lógico, iba dando respuestas a las preguntas que les metías. Pues si me duele la cabeza y tengo fiebre, me duele la garganta, tiene usted anginas. Cosas de este estilo. Pero no aprendía, simplemente se realimentaba de lo que un conjunto de expertos metía ahí. Y luego razonaba rápido, razonaba deprisa, ¿vale? La otra escuela es la conexionista. La conexionista es la que está teniendo un impulso bestial. Y luego veremos por qué. La conexionista se trata de aprender de los datos. Y esa sí aprende. Sí aprende. Y además ensancha, porque como los datos que tenemos a día de hoy son tan múltiples, pues es que casi puede opinar de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, esta es la que está teniendo ese repunte en los últimos 15 años, un repunte súper grande. Vale, si nos centramos en estas capacidades que tiene una inteligencia artificial, una de las más importantes, en mi opinión, es la del aprendizaje. Existen, al menos a día de hoy, 3 algoritmos, por decirlos de alguna manera, que permiten aprender a los sistemas. El Machine Learning, o también dicho aprendizaje automático, el Deep Learning, o también dicho aprendizaje profundo, y los LLMs, que es el modelo extendido de lenguaje, que es, por ejemplo, el ChatGPT. ¿De qué va este tema? ¿Vale? En el Machine Learning, los 3 aprenden de los datos. Y además, curiosamente, aprenden del pasado para predecir el futuro. Es decir, los datos que están en los sistemas son del pasado, del presente de hace un instante. Y, sin embargo, con eso se construyen modelos que cuando les preguntamos cosas y nos dan respuestas, lo que estamos tratando es de aplicar ese conocimiento del pasado en tomar decisiones hacia el futuro, ¿vale? De eso va el aprendizaje en inteligencia artificial. En el Machine Learning todavía el científico de datos tiene mucho que decir porque coge esos datos de inicio, los estudia, los contrapesa, los modula, identifica qué atributos son los más representativos a la hora de tomar la decisión final, ¿vale? Sin embargo, en el Deep Learning, el analista de datos o el científico de datos lo que hace es que monta una arquitectura de neuronas artificiales, que en un ratito veremos qué es eso, tratando de simular un cerebro, y el cerebro lo pone a funcionar, le pasa unos datos para entrenarse, con esos datos el cerebro de alguna manera calcula unos pesos de cada una de las neuronas. Imaginaos que cada una de nuestras neuronas del cerebro tuviera pues, un peso dentro de nuestro razonamiento global, y entonces empiezan a enchufarle datos y esos pequeños pesos se van calibrando y al final tienes un cerebro, ¿vale? Pero una vez que tienes ese modelo, el humano, el científico, ya no sabe por qué está tomando la máquina, no sabe por qué está tomando las decisiones que toma. Y os pongo un ejemplo. Había un ejemplo de un hospital donde una serie de médicos estaban detectando tumores en base a radiografías, ¿vale? Y entonces pasaron pues, un montón de radiografías a un modelo para entrenarlo. Resulta que bueno, pues entrenaron el modelo y ese modelo, cuando empezaban a funcionar, vieron que tenía un error en diagnósticos futuros casi rayando al 0. Y entonces dijeron, qué bien lo hemos hecho, yo no sé lo que hemos hecho aquí, pero hemos hecho la bomba. Y dijeron, bueno, vamos a traernos radiografías de otro hospital. Empezaron a meterle radiografías de otro hospital y un error prácticamente peor que lo aleatorio.
Entonces empezaron a estudiar a ver qué era el dato que estaba alimentando a ese modelo para que en un caso dijera pues prácticamente lo cierto y en otros estuviera equivocando tanto. Y no lo estaban viendo. Y por casualidad descubrieron que en el hospital que habían utilizado para enseñar a la máquina, pues todos los médicos tenían una costumbre que era donde estaba el tumor, aunque fuera prácticamente insignificante, pues hacer una marca en la radiografía y tal. Eso era un patrón para la máquina, ¿vale? Y la máquina detectó que cuando había la marca, ese señor o señora tenía un tumor. Sin embargo, los ingenieros de datos, los que estaban procurando aquello, pues miraban por la crominancia, la luminancia, el oscuro, el claro, tal, y no veían qué dato era el que lo estaba haciendo. Entonces, el Deep Learning llega un momento, y ahora veremos también un poquito más en este sentido, que aunque hace mediciones muy precisas, llega un momento que es muy opaco en cuanto a que el humano sepa identificar en qué está basando la decisión. Y eso tiene su riesgo, ¿vale? Y luego los LLM es aplicar los Deep Learning estos, pero sobre todo con capacidad de reconocimiento y emisión de lenguaje natural, tipo ChatGPT, y además combinado con la probabilidad. Es como el tercer paso más, ¿vale? Habréis oído, por ejemplo, ejemplos de Machine Learning, árboles de decisión, que ahora veremos un ejemplo. El Deep Learning son las redes neuronales, redes convolucionales, ¿vale? Redes de LSTM, todo este tipo de tecnologías son este elemento, ¿vale? Tipos de inteligencia artificial. Pues la débil, la fuerte y la superinteligencia. La débil es inferior a la humana y básicamente se llama débil porque hace razonamientos en un entorno de conocimiento estrecho, diagnóstico de una enfermedad o arreglo de un coche, ¿vale? O sea, algo muy estrecho. En la fuerte es que prácticamente puede tomar decisiones y aprender de todo. Una inteligencia fuerte o general sería equiparable a la capacidad humana. Y en la superinteligencia nos superan. Que eso simplemente es un concepto. No quiere decir que estemos ahí. De hecho, estamos prácticamente, según dicen los expertos, en la parte de arriba de la débil. Está, según dicen, y ahora veremos también más tal, estamos a punto de saltar a la fuerte. Cuando digo a punto, es a lo mejor en 3, 4, 5 años, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, lo que también nos decían algunos compañeros en las mesas anteriores es que durante todo el siglo XX han estado trabajando las dos escuelas. En los primeros 50 años, sobre todo, estaba más en boga la parte más lógica y luego ha sido en los 2000 y después, en el siglo XXI, cuando ha pegado un petardazo grande la conductista. Y en este sentido, ¿por qué? Pues bueno, pues porque efectivamente estamos en la cuarta revolución industrial porque los avances tecnológicos da la sensación de que van a cambiar el mundo, y ya lo están cambiando, y se basan sobre todo en el tema de los datos, grandes capacidades computacionales y de comunicaciones, y luego perfeccionamiento de modelos que ya estaban planteados en el siglo XX. Lo que sucede es que no teníamos datos suficientes, que la computación era cara y que las comunicaciones eran escasas. Pero estamos justo en el entorno perfecto para pegarle un empujón. Importante. Más cosas. Beneficios. Bueno, nos han contado los compañeros que es una oportunidad, y no solo una oportunidad, una realidad de un avance en todos los sectores sociales, económicos, científicos y, por supuesto, en las administraciones públicas también. Riesgos. Iremos viendo que hay riesgos en la privacidad, puesto que se enseña a esta inteligencia artificial con datos. Hay riesgos de discriminación. Vais a ver que también como esos datos pueden estar sesgados o las personas que los construyen pueden llegar a discriminar en aspectos muy importantes de las vidas de las personas. Pueden llegar a manipularnos. ¿Por qué? Pues porque se pueden generar contenidos fakes. Se puede hacer suplantación de personalidad, se puede detectar nuestros patrones de comportamiento y enviarnos información para hacernos actuar de una manera o de otra. Todas esas cosas se pueden hacer y tiene ese riesgo, claro. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad.
¿Qué más cosas? Dependencia. O sea, es en el momento de que una persona empieza a andar mal y usa un bastón, ya llega un momento que no puede andar sin el bastón. Si yo como consultora todos los días para hacer todos mis informes resulta que uso el ChatGPT para hacerlos y no tengo criterio y no le aplico criterio, pues no sé, a lo mejor yo como ya soy mayorcilla conservo la capacidad, pero si eso lo empieza a hacer un chaval o chavala de 17, de 18, de 16, pues ya tenemos un problema, porque lo mismo no desarrolla esas capacidades porque se ha apoyado en el bastón, por así decirlo, sin tener en cuenta que, no sé si habréis oído, que el problema de que están teniendo algunos niños, chicos, pero niños de 5 o 6 años que les dejan jugar con el ChatGPT, es que se creen que detrás hay una persona y le cogen cariño y le cogen dependencia. ¿Vale? Entonces, todos estos elementos pues, son de riesgo, claro, y son reales, no son amenazas vacuas. También hay temas de elementos de mitigación de estos riesgos. Principal, la concienciación. El segundo, la ética en los países, en las administraciones, en las organizaciones, en los equipos de desarrollo. O sea, tenemos que saber que esto no es voy a coger mi bienestar particular, sino que si lo hacemos regulín, pues a lo mejor es que estamos cargándonos el mundo, ¿no? Entonces, tener esa conciencia en la cabeza. Regulación, explicabilidad técnica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vale? Nosotros como administración o como gobiernos podemos meter una serie de regulación en determinados elementos de inteligencia artificial, pero si no tienes la técnica que te asegura que se está cumpliendo la regulación, vais a ver que como personas no vamos a saber si los algoritmos cumplen la regulación o no la cumplen. Necesitas recursos para asegurarte de que eso que está prohibido realmente no lo estés cumpliendo. Y en inteligencia artificial no basta con que haya una persona mirando para ver si cumple el algoritmo o no cumple. Hay que profundizar bastante. Y luego, pues también equilibrio político. O sea, lo primero, los políticos, en mi opinión, en este tema se tienen que ocupar, claro que sí. Tienen que tener criterio y como tienen que tener criterio, pues deberían, y yo creo que lo están haciendo, asesorarse de personas referentes y relevantes en el mundo técnico. Y no pueden funcionar y gobernar a golpe de alerta social simplemente pues porque nos asustemos. O sea, tendrán que tener criterio asesorándose bien con equipos que puedan aflorarles pues, diversas opiniones. ¿Vale? Vale. ¿Por qué la llamamos oscura? ¿Vale? Insisto, no es magia negra. ¿Cómo funciona el aprendizaje automático? El aprendizaje automático tiene 3 elementos. Bueno, datos, algoritmos y modelo. Básicamente, como os decía, lo que hace es utilizar datos del pasado para predecir el futuro. Entonces, tú tienes grandes cantidades de datos y lo primero que haces es que coges una serie de datos y los dejas para entrenar y una parte más pequeña para evaluar si eso que estás construyendo funciona. ¿Vale? Con esos datos que usas para entrenar, puedes aplicar algoritmos para construir modelos. ¿Qué tipos de algoritmos? Por ejemplo, si tú aplicas unos algoritmos para construir redes neuronales, pues son unos modelos. Si tú aplicas árboles de decisión, pues son otros modelos. Hay diferentes métodos para construir estos modelos, ¿vale? Si tú utilizas, por ejemplo, algoritmos, como os decía, árboles de decisión, y ahora os pondré un ejemplo, esos algoritmos son de caja blanca. ¿Por qué? Porque la mente humana, primero, puede entrar a ver el algoritmo y comprenderlo, y cuando el modelo haga su predicción, es capaz de justificar por qué ese modelo ha tomado esa decisión. Entonces, son elementos que aceleran, digamos, y nos ayudan y nos auxilian, pero son elementos que la mente humana puede comprender pues, con una cierta dificultad, pero facilidad. O sea, son trazables desde nuestra mente, ¿vale? Pero hay otros algoritmos, como son las redes neuronales, que una vez que se produce el modelo, no son trazables. O sea, no sabemos por qué deciden lo que deciden, ni somos capaces de comprender en nuestra cabeza por qué actúan de esa manera. Sin embargo, somos capaces de hacerlos. ¿Vale? O sea, no sé si me explico. Para que entendamos la diferencia entre las dos aproximaciones, os traigo estos 2 ejemplos, a ver si soy capaz de explicarlo. ¿Vale? Efecto caja blanca. Aquí veis un árbol de decisión, donde básicamente lo que quiere hacer este modelo es que llega a una venta de algún tipo de producto un cliente y quieren decidir si es un cliente VIP o no lo es.
Y entonces de ese cliente lo que tenemos son elementos como lo que se gasta en compras de mi establecimiento, el salario que tiene y si es moroso o no es moroso, ¿vale? Entonces, para hacer ese modelo se han pasado datos de montonaco de clientes. Y al final, con los datos de montonaco de clientes, el algoritmo ha construido este modelo que viene a decir que el tipo de cliente, pues dependiendo de que haga un gasto en compras de una u otra cantidad, pues es un cliente VIP. Veis que las hojas son sí o no. O sea, lo que trata de predecir es si es cliente VIP o no. Entonces, de esos datos ha sacado de que puedes decidir que es cliente VIP por el gasto que tiene en compras, si es moroso o no, y por el índice salarial. Pues, hombre, a todos más o menos aplicando el sentido común, pues puedes imaginarte que sí, que si gana mucha pasta, se gasta mucho dinero y además no tiene deudas, pues parece que es un cliente VIP, ¿no? Entonces, cuando ves este árbol de decisión, puedes entender por qué está tomando esas decisiones. Sin embargo, vámonos a lo de las redes neuronales. En las redes neuronales, básicamente, están montadas en capas. Y esta es una red neuronal de las básicas. ¿Vale? Pues solo tiene la capa de entrada, la capa de salida y una capa intermedia y fijaos, tiene no sé si 10 neuronas. Cada neurona básicamente es una función matemática que coge las entradas, las suma, les aplica una función muy elemental y saca la salida. Y veis ahí que hay unas W. Esas W son las que utiliza para sumar las entradas y luego aplicarles la función. Todo eso combinado, imaginaos en una red que lo habitual es que tenga 20, 30 capas y que cada capa a lo mejor tenga 60 o 70 neuronas, ¿vale? Lo que está haciendo es que cogería elementos de este estilo y sacaría salidas. Cuando tú le pasas una cantidad de datos suficiente como para que entrene bien todos esos pesos, esa red neuronal acaba funcionando con un error muy pequeñito. Pero cuando ya tienes el modelo construido y lo que quieres ver, intentar entender qué está haciendo esa red neuronal, pues hombre, cuando tienes ese montonaco de capas es muy difícil entenderlo. ¿Vale? Pero es más, cuando una vez que tienes entrenado el modelo, empiezas a ponerlo a funcionar en la realidad y empieza a dar respuestas a todos esos variables de entrada, tampoco eres capaz de explicar por qué está dando esa salida. Entonces, hay dos conceptos diferentes para decir caja blanca y caja negra. Uno es la trazabilidad y otro es la explicabilidad. La trazabilidad es que el cerebro humano sea capaz de comprender el algoritmo. Este es no trazable y este es trazable. Y luego es, una vez que tú tienes el algoritmo montado, ese modelo va haciendo predicciones. En este caso, yo soy capaz de explicar por qué hace la predicción, mientras que en este caso no. ¿Vale? Entonces, en este caso, que es la parte potente, ¿vale? Es lo que estamos hablando del ChatGPT, redes neuronales, las convolucionales y demás, pues estamos montando algoritmos con una precisión muy buena, pero que no son trazables y que los resultados no son explicables, o por lo menos con facilidad. Se están avanzando tecnologías para entrar en la explicabilidad, pero todavía en la trazabilidad no somos capaces de entrar, ¿vale? Bien, riesgos y casos. Por lo que os he comentado, básicamente lo que os adelantaba, se utilizan muchos datos del pasado para predecir el futuro. Como os decía, muchos datos de todo tipo, incluso personales. Es decir, cuando Netflix os está recomendando una película o cuando Amazon os está recomendando un producto, está utilizando vuestros datos personales. Pero es que hasta los de pago. ¿Vale? Y luego habéis visto, por lo que hemos estado hablando, que hay una gran opacidad en las decisiones. No sabemos explicar por qué ese modelo que funciona tan bien, al final, por qué nos está diciendo a esto. ¿Y eso qué provoca? El utilizar datos del pasado para predecir el futuro provoca sesgos reproducidos. ¿Qué significa eso? Si la mujer, por poneros un ejemplo, no ha llegado a puestos técnicos de alto standing en los últimos 20 años, en no sé qué empresas, y le pasamos datos a un modelo para seleccionar tal, basándonos en el pasado, va a producirse un sesgo reproducido, que no es que no pasase con la inteligencia normal,
Es decir, cuando en la selección de personal hombres y mujeres ponían a hacerse la selección, podían tener esos sesgos reproducidos. Pero ahora el problema es que la máquina reproduce y encima, como la decisión es opaca, pues es que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? El segundo problema de los datos es que o bien puede haber filtraciones de datos, y ahora veréis ejemplos gordos, o también incluso mal uso de los datos personales para hacer suplantación, por ejemplo. Es decir, si ahora cogemos y nos quedamos con la voz de algunos de vosotros y unas cuantas fotografías, pues podemos hacer un contenido donde cualquiera de vosotros diga, es una burrada. Y que no haya mucha, vamos, y yo misma, ¿no? Y no haya mucha diferencia entre veros a vosotros o a mí haciendo esto, ¿no? Y luego, bueno, en el caso de la opacidad de las decisiones, pues malfuncionamientos de modelos. Os traigo unos casos, simplemente para que veáis que esos casos han pasado. Los habrá más graves, menos graves. Suplantación de identidad. Bueno, pues allá por el 18 de Facebook se filtraron algo así como 500 millones, datos de 500 millones de usuarios. Biografías, fotografías, dónde vivías, tus amigos, ¿vale? O sea, que imaginaos, si de verdad eso quieren hacer un mal uso de eso, vamos, cualquier cosa. En Italia, aparte de que tienen sus cositas con el ChatGPT, en un momento dado también vieron que se habían producido filtraciones de conversaciones que había tenido la gente con el ChatGPT y se estaba haciendo mal uso de esas conversaciones, ¿vale? Mal funcionamiento de modelos. Por ejemplo, en esta inmobiliaria, el Zillow-Woffer, en 2021 hubo un modelo que predijo erróneamente el valor de su base inmobiliaria. Y entonces pensaban que tenían más dinero en la empresa del que realmente tenían. Entonces, cuando empezaron a vender las casas y vieron que estaban por debajo del valor, pues vieron que estaban en números rojos y tuvieron que despedir a un montón de gente, porque no tenían dinero para hacer frente a esta historia. Entonces, fijaos hasta dónde puede llegar. O, por ejemplo, atropello, cuando empezaron a salir los coches autónomos, por identificación errónea de un peatón. El coche, bueno, el sistema detectó que ahí había algo, pero lo que no detectó es que era algo en movimiento y lo que no detectó es que era una persona. Por supuesto, había una conductora en aquel momento que de hecho es la que tuvo la responsabilidad, pero claramente en este caso el sistema tuvo un mal funcionamiento de no detectar que ahí había algo que podía cargárselo. Sesgos reproducidos. Lo que os contaba es Facebook. En 2014, el Sistema de Recursos Humanos montaron un modelo de inteligencia artificial para asesorar a los técnicos de recursos humanos en la contratación de ejecutivos y tecnólogos para la empresa. Después de ponerlo a funcionar un año, vieron los resultados y quedaron bastante sorprendidos porque vieron que mujeres con las mismas capacidades que hombres habían sido desestimadas y personas que habían estudiado en 2 de las universidades donde había un 90% de mujeres también estaban desestimados. Después de montar eso, estuvieron como 2 años intentando arreglar el sistema. No lo consiguieron y lo abandonaron, o por lo menos comunicaron que lo abandonaron, ¿vale? Y luego, bueno, por ejemplo, el Compass, que es otro sistema que estaba en varios estados de Estados Unidos para detectar riesgo de reincidencia, pues hubo bastantes sentencias contra diferentes personas de diferentes características, color, tal y cual, y después de unos años vieron que estaba haciendo sesgo hacia las personas de color. Y entonces estaban viendo que las condenas que daban a las personas de color eran un 20% más graves, con los mismos delitos que a las personas blancas, en este caso, ¿no? Entonces, simplemente como ejemplos de dónde podemos saltar. Vale. Algunos aciertos. Aquí, como digo, no era un tema ya tanto de explicaros tecnológicamente algo avanzadísimo, sino sistemas que están impactando en la vida de las personas o que han impactado. En este caso, por una parte, la Junta de Castilla y León, un sistema para la prevención de exclusión social. Lo que cogieron fue 16.000 casos que ya estaban planteados, ¿verdad? Hicieron un sistema para trabajar con nuevas personas que llegaban con riesgos de exclusión y, en base a las características, el sistema recomendaba una serie de acciones individualizadas y personalizadas para tratar de aliviar ese tema en la persona. Entonces,
en ese sentido, pues la Junta comentaba que sí, que había tenido un buen rendimiento el sistema. En los Países Bajos, detección del maltrato infantil. Aquí se referían al análisis de llamadas telefónicas, o sea, aquí lo que estaban analizando era voz, ¿vale? Y en base a la voz y lo que venían a decir los familiares o los niños, pues detectaban que había un riesgo o no un riesgo de maltrato infantil. En esta última, en Estados Unidos, el riesgo de suicidio, el Crisis Test Line. Aquí lo que básicamente llegaron a hacer en el sistema es que en base a las llamadas que llegaban de personas que estaban en riesgo de suicidio, el sistema solía detectar 10 minutos antes que la gente que esa persona estaba en riesgo. 10 minutos, ¿eh? Y cuando subía el riesgo, automatizaron lo que es la intervención y básicamente en cuanto el sistema levantaba que había un riesgo alto de suicidio, en 5 minutos tenían a una policía o lo que fuera en su casa. Entonces, como os digo, lo que yo quería transmitiros en esta es el impacto que pueden tener estos sistemas en elementos súper vitales, ¿no?, de la persona, ¿vale? Aquí esto ya es por jugar. El Google Translate tiene sesgo, como muchísimos algoritmos. Podéis jugar en bengalí y le metéis para traducir ella es una doctora, él es un enfermero a bengalí. Y ese chorro, que no sé lo que significa, lo ponéis aquí y lo traduce como él es un doctor, ella es una enfermera. Tiene sesgo, ¿no? Bueno, vale. Espera, que... Vale, esto, amenaza existencial. No sé si os he dicho que, además de la ciencia ficción, me encantan las películas, ¿vale? ¿Qué personaje de película traeríais para explicar si hay una amenaza por la inteligencia artificial? ¿Y qué películas elegiríais? 2001. ¿Alguna otra opinión? Hubiera podido ser 2001, pero yo he traído El Padrino. ¿Por qué? Porque hay un señor, que es este, que ahora veréis lo que opina, que es el padrino de la inteligencia artificial. Es el que montó las redes neuronales convolucionales, el que ha sido director de Google durante la chorrada de años y que en febrero ha dicho que lo deja, la verdad es que tiene ya sus añitos, debe tener más de 80, porque quiere opinar con libertad de los riesgos que está viendo en la inteligencia artificial. Y básicamente ve 3 escenarios. Un escenario a corto plazo de dependencia extrema y vulnerabilidad, un escenario a medio plazo de la IA como arma en manos de los humanos y otro a 5 años, donde la super-IA estaría fuera de control y como para la super-IA no seríamos más que átomos, pues podría decidir que el mundo está mejor sin nosotros. Eso dice el señor que creó esto. Estas son sus frases. Y dice, no creo que deban ampliar esto más hasta que hayan entendido si pueden controlarlo. Geoffrey Hinton. Internet se llenará con fotos, vídeos y textos falsos y ya no podrás saber qué es verdad. Es difícil ver cómo puedes prevenir que actores malintencionados, terroristas, gobiernos, compañías interesadas, lo usen para cosas malas. Y la última, en este momento no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán. Este señor decía hace 2 años que la superinteligencia llegaría en 50 y ahora está diciendo que llegará en 5. ¿Vale? Pero solo es una parte de la película. Está la moratoria, donde una serie de no científicos, sino directivos de las tecnológicas, que es distinto, nos advierten a la sociedad de que paremos el desarrollo porque estamos en riesgo. Dicen estas cosas, y lo que vienen a decir algunas otras personas críticas en la sociedad es que ¿de verdad esto es una reflexión interna o es un plan de marketing? ¿De verdad es una reflexión interna o quieren dejar claro que son muy éticos, muy morales y tener una reputación? Si firma Elon Musk, os dejo vuestro criterio de si Elon Musk es muy ético o poco ético, ¿vale? Y ya casi la penúltima, comentaros en cuanto a normativa, regulación y supervisión, pues como han dicho antes los compañeros, tenemos por un lado toda parte normativa de Unión Europea, ¿vale?, que en principio viene a controlar, supervisar, la Agencia Española de Inteligencia Artificial
Y luego, en la parte, digamos, más internacional, una organización, en este caso que es privada, ¿verdad?, de agrupación de empresas, donde básicamente se autoimponen el hacer estos elementos con ética y moral, ¿vale? También en Estados Unidos, Unión Europea, hace poco ha habido una reunión para tratar de montar el Código de Conducta Voluntario para el desarrollo de la IA. Y, por último, como nos decía también en alguna de las charlas anteriores, la ONU está hablando de montar una agencia internacional para supervisión de la IA. Y ya para terminar, querría que, por favor, desde cabina nos pongan un vídeo, que es 1 minuto y medio, para que escuchéis opiniones de algunos referentes españoles en este sentido, que, en mi opinión, nos quitan un poquito el miedo. Ayer les contábamos en el telediario la advertencia lanzada por algunos de los principales impulsores de la inteligencia artificial. Alertaban de que esta tecnología podría llegar a acabar con la humanidad de forma similar a una guerra atómica. Algunos expertos ven otros objetivos detrás del anuncio. Bastan 20 palabras para alertar de un fin inminente. Es una carta alarmista, según algunos expertos. Tenemos una tecnología tan buena y tan potente que tenemos que preocuparnos ya pues, por el potencial tan alto que tiene de afectarnos a una escala global, incluso poner en riesgo nuestra supervivencia como especie. Yo creo que ese es un mensaje a nivel de marketing pues que a ellos les interesa. Un horizonte que los expertos creen que es distópico y abstracto. La humanidad no puede sobrevivir. Destacan que la inteligencia artificial avanza rápido, pero critican que no se alerte de la ingente cantidad de recursos naturales que consume, la eliminación de puestos de trabajo o la desinformación en redes. Like Jordan Peele. Retos que ya existen y ponen en jaque a la humanidad. Son retos reales, no hipotéticos, ¿no? Y que requieren soluciones inminentes, reales y ambiciosas. Los expertos critican además que se pida un pacto global para solventar una crisis que no ha llegado. ¿De qué humanidad estamos hablando? Ahora se estima que hay 3.600 millones de personas en el mundo en una situación de alta vulnerabilidad a consecuencia del cambio climático. ¿Es esa la humanidad a la que hacen referencia? Un anuncio que coincide con la reunión entre Estados Unidos y la Unión Europea, en la que han anunciado que trabajan en un código de conducta voluntario para anticiparse al avance de esta tecnología. Pues, en resumen, en mi opinión, de verdad que creo que la inteligencia artificial es una oportunidad que tenemos que concienciarnos de que sí que hay que controlarla y regularla. Estoy un poco preocupada, pero no mucho. Creo que tenemos que seguir por este camino y, además, es que no es que lo crea yo, es que no se pueden poner puertas al campo. Muchas gracias. Bueno, pues damos por concluida esta primera jornada del tercer encuentro de innovación de ICIP. Y si me permitís, mañana tenemos más y mejor, y os hago un pequeñito spoiler de la primera mesa de mañana, que tenemos a Inmaculada Márquez, del IAP, la jefa de selección, junto a David Povedano, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en la que hablarán de innovación pública en los procesos de selección del personal. Creo que un tema que a todos nos preocupa, porque todos sabemos cómo está ahora mismo el tema, y son dos de las personas que creo que más están haciendo para innovar, no solamente en el tipo de puestos de trabajo que se sacan a oposición, sino también cómo se recluta a esas personas y cómo se las incorpora a las organizaciones. Así que mañana, junto con esas y otras temáticas, hablaremos de cómo innovar en las administraciones públicas. Muchas gracias también a la gente que está siguiéndonos online. Mañana podréis seguirlo también por modo telemático, y a vosotros os emplazo a vernos también aquí mañana en este Museo Ruso. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.